edad tú tienes? Tengo 57 años. ¿Cómo llegas al parkour? ¿Qué tan complicado es con 58 años hacer parkour, bro? Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal Jason TV. Hoy traigo un podcast bastante interesante, ya que voy a estar aquí con un hombre, con un tanque, como digo yo, que hace parkour aquí en Cuba. Osvaldo, ¿no es verdad? Osvaldo, sí. O sea, hace poco hay un video, una publicación de Cibercuba que se va viral, que sales tú como en una señalización de tránsito, Sí. ¿sabes? Y vine aquí a hablar de eso, mi hermano. Quiero hablar de eso y de bastantes cosas aquí relacionadas con el parkour en Cuba. Vamos a empezar. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 58, se puede decir ya. ¿Cómo llegas al parkour? Bueno, llego al parkour por mediación de un amigo mío. Él me transmitió sus conocimientos de voz y ahí estoy ya haciendo parkour. ¿Hace cuánto tiempo más o menos, William? A ver. Bueno, hay algunos ejercicios de parkour que yo los hacía, que cuando yo los hacía no tenían ni nombre ni existía el parkour. Pero yo me mantuve haciéndolo cada cierto tiempo en todo el largo de mi vida desde joven. Y ya pude empezar a practicar el parkour sin esa dificultad que pudiera haber sido si no hubiera hecho esos ejercicios. Sí lo hacía independiente cuando me daba por hacerlo, igual que en Mortal, lo hacía igual independiente, sin decir voy a hacer gimnástica. Claro. Es decir, me daba por hacer flip, y me daba el de espalda y me pasaba años sin hacer de espalda y entonces después un buen día me volví a poner a hacer así. Eso fue muy informal y cada cierto tiempo me pasé muchos meses también sin hacer nada. Claro. Y años también, inclusive, sin hacer nada, pero sí muy activo, que eso pienso que me haya ayudado a que cada vez que me incorporo, cojo otra vez el tamaño bola y hago los ejercicios Claro. otra vez. ¿Cómo conoces el deporte en sí? Bueno, el deporte lo conocí hace varios años. Ya. Y mis amigos de voz, Carlos, y otros amigos míos, Javier, que también practicaba mucho con nosotros, ellos se ponían a practicar, nos reuníamos todos, ellos se ponían a practicar parkour. Yo hacía algo de parkour, pero no me ponía como tal con ellos. Sí los enseñé a ellos en algunas cosas a hacer los mortales y todas esas cosas. Pero yo no hacía el deporte ese como tal. Yo me incorporé de verdad a hacer parkour yo hace poco, hace 2 o 3 meses por ahí, más o menos. A ver, ¿qué tan complicado es con 58 años hacer parkour, bro? Porque tú haces cosas increíbles. Esto es una cosa que es la práctica de los años haciendo ejercicio o una persona ya con esta edad puede. A ver, una persona con esta edad, según el tiempo que lleva abandonado de hacer deporte. ejercicio, le va a costar más trabajo. Yo pienso que se puede. Que le costará más trabajo que un joven que se mantenga. Como yo que me mantuve ahí, aunque no soy el mejor ejemplo de haberme mantenido. Pero si yo pienso que si un joven se mantiene activo haciendo ejercicio, puede llegar a mi edad, que ese es mi objetivo, que haya en el futuro. Pueden llegar a mi edad con mucho mejor condiciones físicas que yo y ya este caso mío no va a ser tan raro. Claro. Y eso es lo que yo quiero, que las personas disfruten más de la vida y de su salud. Mi hermano, ¿cómo ves los jóvenes que están practicando parkour en Cuba? ¿Y qué consejos le darías a los que inician? Los jóvenes hoy en día tienen mucho amor por el parkour. Les sale por naturaleza. Y eso es una cosa muy importante. Los jóvenes aquí en Cuba también carecen de un poco también de información y bueno, lo que están muy ansiosos por hacer su parkour. El parkour debe tener una persona o alguien con experiencia que a los jóvenes sobre todo los orienten, hagan un parkour más seguro, porque el parkour tiene para elegir el parkour más seguro y el más complicado. Riesgoso. Sí. Los que son menos riesgosos, que son los que más estamos haciendo aquí en Cuba sobre todo, también tienen su peligro. Y entonces los jóvenes, yo les recomiendo que siempre tengan sus precauciones. Que aunque sean los videos esos del extranjero y los videos
superestelares esos, que son muy buenos y son impresionantes. Esos videos dan la impresión de que nunca inspeccionaron el lugar, que eso es a lo loco, que ellos nunca calcularon la distancia. Siempre se mira el lugar, se observa, a ver si cuando vas a hacer un desplazamiento, a lo mejor deslizándote por una pared para abajo, a ver si hay una parte que está rota, si hay una parte que tiene una puntilla sacada. Siempre se hace una inspección. O sea, siempre se hace un análisis previo de donde se va a hacer parkour. Sí, un análisis previo. Entonces se mide la distancia y ya cada persona sabe cuántos metros de distancia ellos son capaces de saltar. Y antes de dar el salto, ellos hacen todas esas cosas. Es una cosa lógica y que la hacemos nosotros aquí. Medimos y calculamos todo y miramos si el muro donde vamos a caer no tiene agua o no tiene arena, porque eso puede ser una caída. Eso es lo que yo les recomiendo a los jóvenes, que siempre no lo hagan a lo loco, que observen bien el lugar y sus capacidades. Y vayan midiendo sus capacidades siempre con esa precaución, midiendo y observando el terreno primero. Claro. Y después, ya cuando tengan todo calculado, desplazarse. Claramente, cuando se va a llevar a la práctica, después que ya tú estás bien experimentado, en casos ya de que sí hay que arriesgarse porque está en una situación de emergencia de la vida, como se utiliza el parkour en varios países, que es en los bomberos. ¿Qué perspectiva tienes con el parkour? ¿Piensas en algún momento vivir del parkour? Bueno, mi perspectiva del futuro del parkour es, sí pienso, dada mi situación con mi mamá, empecé sobre todo también porque me gusta y porque pienso que de eso pudiera vivir. Claro. Es decir, voy a vivir de lo que me gusta. Sí, y de mantenerme de paso haciendo deporte y activo. Una persona que se sepa valer por más años. Claro. Y entonces esa es mi perspectiva, poder mantenerme haciendo ejercicio, vivir de eso y también ayudar a la comunidad del parkour y a toda la persona que yo pueda ayudar, dar los recursos que yo vaya obteniendo del parkour. Háblame de cómo surge esta idea de los videos, porque te empezaste a viralizar por Instagram mucho haciendo este tipo de videos como si fueras un viejito, ¿sabes? Sí. Háblame de eso, ¿cómo surge esa idea? Bueno, esa idea surge a partir de que nos gustó la idea, porque ya yo, como soy una persona ya entrada en años, no tengo que disfrazarme. Claro. Y entonces, como ya impresiona que una persona de mi edad hace eso, ya yo dije, bueno, ya nada más que es ponerme un bastón y caminar por la. Y ya como que soy una persona prácticamente normal de los de mi edad, que muchas veces ya están con bastón o caminan con dificultad o están tienen dificultad para desplazarse y hacer cosas. Entonces dije, bueno, esto nada más que es ponerle el bastón, el sombrerito ese de repentino. Claro. Y unos espejuelos como que tengo dificultad para ver también. Claro. Que es lo que ya las personas de mi edad tienen en sí, ¿no? Aunque más bien estoy exagerando un poquitico, ya un poquitico de más edad también. Sí, claro, 60, 60 y pico. Ajá. Y entonces ya dije, bueno, estaría bueno hacer esos videos y así las personas salen de la rutina, del aburrimiento, de la obstinación en algunas paradas, en algunos lugares donde están las personas ahí, y entonces ven algo nuevo y se sale de la rutina y se alegran. Hay que se va a alegrar, hay quien no se alegra, hay que se queda así. Diciendo, ¿qué le pasa al viejo este? Dicen, mira eso, que es ridículo, o no, que es loco, a ver si se mata. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso le da por pensar a alguien. Pero más bien dicen, no, qué habilidad. ¿Cómo pudo ser? Eso es lo que más reacciona a la gente. La gente dice, pero ¿cómo puede ser que una persona así haya dado un flip o un mortal? Claro.
No, y te aprovecha, o sea, se aprovecha también de ese factor de sorpresa. De, Sí, sí, ¿sabes? sí. Como que la gente está así, mira el viejito normal, un viejito más, ¡guau! Este es un ninja. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Como que eso. Es una cosa que vas de un extremo al otro. Háblame un poco de tu vida fuera del parkour. El trabajo que pasas como cubano, ¿viste? Y el tiempo que tienes que sacar también para hacer parkour y para lograr tu objetivo, que es el que quieres lograr, que es ganar dinero por lo que te gusta. Algo que es bastante complicado aquí. Sí, sí. Bueno, yo tengo la situación de mi mamá que la tengo que cuidar. Ella tiene Alzheimer avanzado, 83 años de edad, y va de mal para peor. Tú sabes, Claro. las personas ya así no van a mejorar y eso es una de las cosas que me preocupa ahora del futuro más reciente y quizás más tiempo. Que tengo que hacer de tripas corazón para poder hacer mi deporte. Y eso es una de las cosas que me hace a mí calcular que cualquiera que no esté en mi situación y que tenga mi edad, a lo mejor sí logra más que yo. Y sobre todo los que vienen, jóvenes que vienen hacia mi edad, si se mantienen en eso y no pasan por esta situación, que muchas veces sí se pasa, pero bueno, pudieran ser mejores que yo. El caso mío sería, yo sería el que empecé, pero sería chiquitico al lado de cómo van a llegar personas a mi edad con mucho mejores condiciones y que con habilidades para hacer el parkour, pienso yo. Y entonces yo sí, ahora estoy pasando una dificultad muy grande con esa situación, porque también no solo el tiempo que yo tengo que dedicarle a mi mamá, es la energía que yo Claro, que gasto. conlleva eso. Y es también que tengo que hacer todas las cosas de la casa, todos los mandados, Sí, los problemas de los cubanos como tal. sí, todos Claro. los problemas esos que pasamos En Cuba. aquí, que se hacen muchas colas para cualquier cosa, Sí, una pérdida de tiempo inmensa para cualquier cosa. de tiempo y de energía y todo eso. Y entonces, después de eso es que yo tengo que hacer el parkour. Perfecto. Entonces, a veces hago un ejercicio que pudo haber quedado mejor, que yo mismo sé que lo hago mejor, pero lo hago a media caña porque llegué agotado, porque llegué cansado, porque no practiqué, porque a lo mejor no dormí bien, que eso es una de las cosas que más también me está chocando, que no duermo bien porque mi mamá no me deja dormir. Mi mamá, cuando yo voy a dormir, ella está despierta. Y ahora que estoy aquí, ella de seguro que está cargando las pilas para cuando yo llegue, darme duro. Y entonces sin dormir no se puede hacer un deporte tan complicado. eficiente. Si yo pudiera dormir, ya a lo mejor yo daba más la talla, mucho más de, Claro. de lo que parece que estoy dando. Claro. Mi hermano, quiero que sepas, o sea, que cualquier cosa que le haga falta compartir, cuentas con mi apoyo. Ojalá logres el objetivo, mi hermano, que se puede lograr. Y más, viendo que son los más visibles ahora mismo. Y creo que sí, mi hermano. Van a lograrlo. Olvídate eso. Un placer. Muchas gracias por venir aquí, mi hermano. Muchas gracias.